Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, entre la Avenida Oriental y Argentina. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado No estoy atrasado, estoy en proceso, basado en el capítulo 24, 25 y 35 del libro de Génesis. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy vengo a ti a darte gracias por este maravilloso día. Padre amado, abre mi entendimiento, que la palabra que yo vaya a escuchar el día de hoy me sirva para hacer cambios sustanciales en mi vida que me permitan acercarme más a ti. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Y hablar de tu palabra es lo más hermoso que pueda darnos el regalo de Dios. Y es hablar de Él. Gracias, Señor, porque hablar de tu palabra es importante. Algunos lo hacemos muy mal, otros lo hacen mejor, Señor, pero dirígenos siempre a hablar y que lo que hablemos toque el corazón de las personas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar nuestro texto para esta mañana. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Papá a los 60 años. Ah, tremendo. Pues en este tiempo sería el abuelito, ¿cierto? Tampoco, tampoco. Yo con 62 años teniendo un hijo a esta hora. Uy, Dios mío, no, 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 no. Yo no tengo las fuerzas suficientes. No. Génesis 24, Génesis 25, lo que vamos a ver hoy. Y resulta que aquí vamos a encontrar algo. En el capítulo 24, que no vamos a detallarlo, hay algo, y es que Dios guía los detalles del matrimonio de Isaac y de Rebeca. Dios mismo se encargó de ese festín, no fue la novia, no fue el novio, no tuvieron que ir por allá a buscar todo lo que es, ¿cómo es que se llama eso? Cuando la novia va y busca en un almacén los regalitos, la lista de novias, no tuvo que hacer eso, eso lo hizo Dios. Todo lo organizó el 24. Léaselo y es un lujo de detalles, una descripción impresionante de cómo esa mujer le sirve el agua a sus camellos. ¿Por qué es tan detallista? Porque eso indicaba que era un trabajo fuerte, que eso no era fácil. Y le trabajó a ese asunto. Allí Dios le indicó qué debía de hacer al siervo. Y resulta que en el capítulo 25, versículo 21, Dios responde a la oración. Una oración que le dijo Abraham a su siervo: esto es lo que vas a hacer allí. El siervo oró allá y Dios le respondió. Antes de que él finalizara de orar, Dios ya le estaba respondiendo a ese siervo quién iba a ser la mujer por la que él iba y le iba a llevar allí al hijo de Abraham. Y encontramos en el capítulo 25 igualmente, Dios es el que decide el propósito antes que el hombre actúe. Aquí vemos que no hay un Dios lejano.
Hay un Dios que está dirigiendo conversaciones, está dirigiendo caminos, está dirigiendo vientres. Capítulo 24 y 25 es eso. Cuando usted lea en su casa estos dos capítulos, porque aquí vamos a tocar solamente este versículo, estos versículos con la idea general, qué buenas nuevas encontramos en estos pasajes. Mire, a mí me pareció muy bonito que estos dos pasajes 24 y 25 me hablan de que Dios ya está trabajando en lo que me preocupa. Y me parece algo fenomenal. Dios está trabajando en lo que a mí me está preocupando. Lo que parece casual, que fue la aparición de la mujer por la cual estaba orando el siervo de Abraham, aparece allí. Eso no es casualidad, es dirección divina. Muchos asuntos de nuestra vida son direcciones de Dios. Y lo otro es, lo que parece imposible puede ser precisamente el escenario del milagro. Así que una buena noticia en estos pasajes es que no estoy solo tratando de resolver mis asuntos en mi vida, no, sino que Dios ya está obrando antes de que yo entienda. Hay asuntos en nuestra vida que no entendemos. ¿Le ha pasado así? Y Dios ya está obrando antes de que nosotros entendamos el asunto. También observo en estos pasajes algo, y es que cambia nuestra forma de ver las cosas, las cambia por completo. Cambia en mi forma de ver la vida. Antes pensaba, si no veo resuelto asuntos, nada está pasando. Pero cuando leemos Génesis, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, que le invito a que la lea con profundidad, si usted está como ellos, entonces uno tiene que llegar a pensar, Dios trabaja primero en lo invisible y luego en lo visible. Se las coloco así. Si hoy no estamos viendo resultados, creemos que nada está pasando. Pero con la historia de estos personajes encuentro y les quiero exponer, Dios trabaja primero en lo que no vemos, en lo invisible y luego en lo visible. Isaac no veía soluciones, su mujer no tenía hijos. Pero ¿qué hizo? Oró. Rebeca no entendía, pero Dios ya había decidido algo, que lo vamos a ver. Y el siervo solo obedecía, así que Dios ya había preparado todo. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros después de ver estas historias de Abraham, de Isaac y la que veremos luego de Jacob? Es orar como Isaac, aunque no veamos resultados inmediatos. Caminar como el siervo que salió en busca de la mujer que le debería llevar al hijo de Abraham. Y permanecer como Rebeca, aunque el proceso sea incómodo, porque Rebeca se incomodó un poquito en un momento dado. Así que esa es nuestra historia de este personaje que vamos a ver hoy. Y es ahí entonces donde trataremos de ver lo que ellos nos pueden enseñar. No estoy atrasado, estoy en proceso. Entonces, no estoy atrasado, estoy en proceso. Génesis 24, 25, el 35 no lo vamos a trabajar todavía, lo trabajaremos luego. Vamos a empezar a pasar estas diapositivas. Estoy moviendo diapositivas. Ahí sí. Vamos a mirar entonces esta ilustración sencillita. Un hombre sembró un árbol con fe. Y resulta que lo sembró con la ilusión, con fe, con expectativa. Nosotros estamos sembrando arbolitos también en donde vivimos. Y nos están dando ya fruticas, verduritas y todo eso. Ya no tenemos que comprar algunas cositas, ¿sí o no, amor? Y las compramos y las tenemos ahí fresquitas. Es muy bonito eso. Si tiene un terruñito, hágalo, hermano. Eso es sabroso. Y resulta que ese hombre lo sembró con toda la ilusión, lo sembró con toda la fe, lo sembró con expectativa. Primer año, nada. Segundo año, nada. Tercer año, nada. Y la gente entonces empieza, oiga,
eso no sirvió. Perdió la platica. Pero él decía, yo no veo nada, pero yo sé lo que sembré. Así que de estos pasajes 24 y 25 tenemos que pensar algo. Dios forma, Dios conecta y Dios cumple su promesa. Recuérdelo, en este pasaje vamos a aprender y lo estamos aprendiendo. Dios forma, Dios conecta, Dios cumple su promesa a través de los procesos que Él mismo va dirigiendo en nuestra vida, aunque para nosotros parezcan a veces normales o invisibles o anormales. Esa es la propuesta. Así que, teniendo presente eso, recuerden, el árbol lleva 1, 2, 3 años y no da nada. Paso diapositiva y vamos con Génesis 24. Génesis 24 nos está hablando de un hombre, Abraham, en el capítulo 24. Este hombre no improvisó el matrimonio de su hijo, no. Su hijo Isaac, lo que más amaba. Entonces, encontramos que Abraham no improvisa, piensa en la promesa que Dios le dio, no decide por emoción, no decide por presión, decide con propósito. ¿Qué es lo que está decidiendo? Está buscando la mujer que va a casarse con su hijo. Entonces, no me lo mezcle con cualquiera, le dijo al siervo. Ojo, pues no vaya a buscarme cualquier mujer para mi hijo. Me busca una mujer de la tierra mía. Y eso lo debe tener muy presente cualquiera de nosotros que se vaya a casar. O ya yo estoy casado, pero los que se vayan a casar, ¿con quién se va a casar? ¿Con quién se va a unir? Para hablar del texto famoso, no unáis en yugo, ¿qué? Desigual. Eso lo pensó él, porque era la promesa. Una promesa no se puede con cualquier persona. No es que sea xenofóbico contra las etnias, no era eso. Él estaba pensando, la promesa que Dios me dio de que nuestras simientes serían benditas las naciones, eso tiene que ser con cuidado. Entonces él lo pensó muy bien con quién era que se iba a casar su hijo. Entonces no todo lo que te gusta, termínelo. No todo lo que te gusta te conviene, y eso es verdad. Así que aquí tenemos esa partecita de nuestro personaje. No improvisó. Abraham ya estaba viejito, sí, comenta el versículo, capítulo 24, pero no estaba perdido tampoco, tenía toda su lucidez, y es donde vemos que le dice a su siervo, búsqueme la niña que ha de venir y lo debe de hacer bien. Realmente allí hay amor. En ese pasaje o ese texto no es tan adecuado para enseñar para el noviazgo, porque es un aspecto cultural muy diferente al nuestro. Entonces, no me lo mezcle con cualquiera. El siervo sale y se va. El siervo, Dios me guía. El siervo también muy espiritual. Señor, dame una señal clara. Y él se las puso todas claritas, que si llega una mujer y me le sirve a los camellos, agüita, y eso es importantísimo dentro del tema. No confía en sí mismo, no tiene su GPS que lo esté direccionando, la que de pronto me haga mover aquí las maripositas en el estómago, esa va a ser. No, porque así comienza el enamoramiento. Y después de 3 años o 1 año de casados, las mariposas se fueron, se volaron todas de ahí y quedó un vómito y una diarrea impresionante con esa relación. Y la clave es, cuando Dios va adelante, el camino se aclara. Es lo que este siervo tiene allí. Todo lo puso con precisión y Dios le respondió. Luego entonces sale Rebeca. Y Rebeca dice, estoy dispuesta. De una, salió por agua y terminó con un matrimonio. Sencillamente eso fue lo que sucedió en la vida de ella. ¿Coincidencia? No, Dios estaba preparando ese matrimonio. Le digo, ¿te quieres ir? Después de que le habló y le dijo quién era Abraham, quién era Isaac, y le contó toda la historia, ella dijo, yo me voy. O sea, esa mujer actuó como Abraham en fe, porque esa mujer
no sabía nada, no tenía nada así, no tenía garantías, no conocía a Isaac, solo confiaba en lo que Dios está haciendo. ¿Conocía a Dios? No conocía a Dios, pero por lo menos era de la familia de Abraham, de la misma parentela. Entonces, no lo entiendo todo, pero sí sé que Dios está acá, fue lo que la mujer entendió y armó maleticas y se fue. Isaac, cuando Isaac recibe a su mujer, a su novia, él se alegró mucho y lo consoló por la muerte de su mamá. Isaac no salió a buscar, él recibe lo que Dios ya le había preparado, la tomó y la amó. Aquí hay un orden en ese matrimonio. Mire, ¿cuál es el orden? Primero Dios dirige, fue el que se encargó de la boda. Segundo, se unen. Tercero, viene el amor. Mire cómo es la cosa aquí, viene el amor a lo último. No fue me enamoré y luego miramos a Dios. No, aquí fue Dios está y en eso crece el amor. Por eso no es como el texto, la historia de amor que sea tan fácil para predicarle hoy a los novios, porque aquí lo importante es el aspecto teológico, que se logre llevar la promesa. La mujer que se va a casar con Isaac tiene que ser de mi tierra, no una cananea, no que piense en otro Dios distinto, y ella era de esa mujer que le iba a llevar muy bien a su esposo por el mismo camino. No hubo yugo desigual en la fe, que es el punto principal que de pronto se puede enfocar en las enseñanzas para los noviazgos. Entonces, primero Dios, después viene el sentimiento, muy diferente a nuestra cultura realmente. Y luego todo tiene sentido. Y es que allí Abraham, propósito, sabía que tenía que seguir con la promesa, cuidarla, y eso fue lo que hizo. Recibió la promesa, sí, y tuvo vicisitudes. Ya nació su hijo, entonces tiene que cuidar esa promesa, y ese es el propósito de él, que el siervo salga y busque la mujer ideal. Rebeca tiene la disposición, Isaac la recibe, y a lo último se enamora de ella. Cuando Dios dirige, lo incierto termina en un buen propósito en nuestra vida. Entonces, ese matrimonio no empezó con mariposas, como les dije ahorita, mariposas en el estómago, empezó con dirección y por eso terminó en ¿qué terminó? En amor. Muy bien, excelente. Entonces, nuestro título es Yo no estoy atrasado, estoy en proceso. Recuérdelo, yo no estoy atrasado, estoy en proceso. Es decir, lo que lo estamos enfocando es que quizás está con una promesa de parte de Dios que no se ha cumplido. Y el domingo pasado les enseñé que no vaya a ser una emoción, porque emoción no es promesa de Dios. Promesa de Dios tiene que identificarla muy bien y por eso posiblemente esté en este momento atrasado, pero no por una emoción, sino porque tiene una promesa de Dios y está en el proceso como Isaac, como luego estará Jacob. Si Dios ya organizó algo en su vida, yo y usted no tenemos que correr desesperadamente. Tenemos es que caminar confiados en lo que Dios ya prometió. Así que ese es el capítulo 24. Le invito a que lo lea en su casa, se siente y mire todo el lujo de detalles que da allí, guiando Dios ese matrimonio. Y todo lo que el siervo hace para entender que es Dios quien está en el asunto. Y siempre piense en su matrimonio que Dios lo dirija, que Dios lo lleve, que Dios lo guíe. Y siempre piense en la fe. Eso debe ser un aspecto importante en su relación de noviazgo, que comparta la misma fe y por ahí va muy bien. Eso es el capítulo 24. El matrimonio no es una historia aislada,
ese matrimonio está guardando la promesa. Esa promesa debe quedar en buenas manos. Mi hijo se va a casar, su descendencia va a seguir llevando esta promesa, entonces yo debo de cuidar a mi nuera. Es eso. Todo está bien, ahí está el capítulo 24, excelente. Todo eso termina muy bien, termina perfecto, pero hay una cosa muy importante: la Biblia no es una novela, no es una novela, es realidad, es vida real. Por eso entonces en Génesis 25 la promesa está en proceso. Muy bien, excelente. No estoy atrasado, estoy en proceso. Génesis 24, estamos mirando, no corro desesperado, no fuerzo lo que Dios no ha dicho, camino confiado, confío en lo que Dios ya organizó. Entonces, si Dios dirige, yo descanso y avanzo. No se ponga y no nos pongamos a hacer como Abraham y Sara, que para cumplir la promesa del hijo le ayudaron un poquito. ¿Y cómo fue que le ayudaron? Vaya, acuéstese con la sierva, y esa ayudita les causó un problema. Entonces dejemos que Dios haga, no ayude a Dios. Dios es perfecto para hacer lo que Él ha prometido. Y resulta entonces que, como les dije, acá pasamos a Génesis 25, la promesa en proceso. Y resulta que oró Isaac. ¿Por qué oró? Porque ahí cambia todo. Está muy feliz en su matrimonio, pero Isaac ora porque cambia todo. Hay matrimonio, hay promesa, pero no está el bebé. Ese es el problema. No hay resultado inmediato, el bebé no llega, y él con 60 años. Socorro, ¿usted qué dice? ¿Ah? Y resulta que, ¿recuerdan la ilustración del árbol? Ok, listo, no la olviden. Y entonces los mangos, ¿qué? Ahora imagínense que le dicen, bueno, ¿y los mangos qué? Después de haber sido sembrados. Y él responde, todavía no, pero el proceso ya empezó. Así está Isaac. Ya hay promesa, hay matrimonio, pero no hay el hijo, no hay fruto. Entonces miremos, es como el creyente, cualquiera de nosotros, como un creyente que de verdad decide buscar a Dios y empieza a orar, empieza a crecer, empieza a confiar, pero pasan los días y nada, pasan los meses y nada, pasan los meses y nada, pasan las semanas y nada, pasan los años y yo esperando, ¿cierto? Y las voces empiezan. ¿Y qué? ¿Sí funciona eso? Usted sigue igual. Tanto orar y no pasa nada. Eso le puede suceder a usted y creo que nos ha sucedido, ¿cierto? Sobre todo cuando el que nos está señalando o diciéndonos está en contra de nuestra vida como tal. Eso sí que es pie para que nos digan cosas. Entonces, si miramos eso de la vida real, es lo mismo que le sucede allí a esta historia. Rebeca tiene una promesa, pero no tiene hijos. Isaac con promesa, pero sin fruto. Los dos, enamorados, pero nada de nada. Entonces, todo estaba bien, pero nada estaba pasando en la vida de estas personas, como también usted ora, clama y nada está pasando, nada está sucediendo. Así que el árbol que les estoy diciendo, que sembró el Señor, el árbol de mango, lo sembró, lo cuidó, lo regó, pero pasan los años y nada, y la gente, como siempre, metida le dice, eso no sirve para nada, perdió el abono, perdió esa tierrita que compró para sembrar ahí, arranque eso. Pero él siempre va a responder, yo no veo nada, pero yo sé que lo sembré. Y así como los hombres y las mujeres oramos a Dios, le pasa a Isaac.
Ora, pero no cambia nada. Pero no busca otra opción. Ahí es donde está la clave. Ora, no hay nada todavía, pero no busca otra opción. Igual no se desespera. Y ora, y cierto día Dios le responde. Y no ora un día, no ora una semana, ora hasta que algo pase, que es ahí la clave. Ora hasta que algo pase. Y encontramos a Rebeca y el dolor y toda esa situación. A ver si esa es la que sigue. Esa la miramos enseguida. Rebeca tiene el dolor real. ¿Cuál es el dolor? Porque aquí es donde entra el peso de esta historia. Rebeca no solo está esperando, Rebeca realmente está sufriendo. Ella como mujer, en la cultura de ese momento, no tener hijos era una desgracia, era una tristeza, era una vergüenza, era una presión social, era una carga emocional. Entonces imagínense, dizque la de la promesa, dizque vino de por allá para casarse con Abraham, mire, dizque. Y ese disque suena ya bien maluquito desde que comienza, ¿cierto? Cuando a uno le dicen disque, mire, disque cristiano, ya ahí cuando dicen disque, ya eso sabe que eso va para ironía, va para insulto, va para burla, y eso, para ofensa, y eso fue lo que le sucedió a ella. Pero entonces, el golpe va para nosotros, porque cuando le dicen a uno disque, entonces es donde muchos se bajan del bus, se bajan del cristianismo, se bajan del proceso en que Dios los ha metido. Cuando Dios prometió, pero no se ve, cuando oro, pero no cambia, y cuando creo, pero no pasa nada, entonces se bajan de este proceso. ¿Por qué se bajan antes del tiempo? ¿Por qué? Si uno está enfermo, el médico le manda a uno 20 terapias, 20 pastillas, una caja completa, pero cuando yo me tomo 3 y me siento bien, dejo de tomarme las otras. ¿Por qué? ¿Por qué no de las tomas? Si el médico mandó 100 es porque 100 son la cantidad necesaria que se necesita. Si son 20 terapias, porque se hizo 5, con las 5 ya estaba bien. No, entonces ¿por qué nos bajamos del proceso? Ahí donde estamos, el golpe para nosotros. Isaac no abandona, Rebeca no deja de estar ahí, así esté humillada, y el árbol no deja de crecer por dentro. ¿Sí o no? El árbol sigue creciendo con sus raíces profundas. ¿En qué parte de esta historia estamos usted y yo? A ver, estoy como Isaac, piénselo, estoy como Isaac que no entiende lo que Dios hace, pero decide no abandonar. ¿Sí o no? O estoy como Rebeca, donde nadie ve nada, pero Dios ya está obrando en lo invisible. Y Dios le había dicho a Rebeca, hey, y ahorita lo veremos, algo le había dicho, pero Rebeca está ahí. O soy como el árbol que por fuera parece seco, qué árbol tan feo, pero por dentro Dios no ha dejado de trabajar. ¿Cómo estamos? ¿Quién está como Isaac? ¿Quién como Rebeca? ¿Quién como el árbol seco y viejo? Bueno, ninguno se identifica. Entonces, es como cuando sembramos una semilla, ya nosotros hemos tenido la experiencia de sembrar semillas, pasan los días y no sale nada. Ahí está el aguacate, ahí está como es el árbol de aguacates esperando, ya hay uno que empezó a dar. Hay uno que se demora como 10 años. Bueno, es como cuando se siembra una semilla, pasan días y no sale nada. El que no entiende la espera va a abandonar la tierrita. La abandona. Pero el que lo entiende, el que entiende el proceso, sigue regando lo que aún no ve. Le sigue echando abonito, el agua, cuidando. Así que si estamos como Isaac, como Rebeca o como el árbol, hoy nos debemos de preguntar. Pregúntese por favor y repita conmigo esta frase. ¿Voy a abandonar porque no veo?
¿O voy a permanecer porque confío? Dios sigue obrando por dentro, no sabemos cómo, pero Dios está haciendo algo en usted. Y aquí es donde entramos en la elección. La elección, Dios rompe la lógica, el mayor servirá al menor. Es decir, Dios invierte los valores sociales. Él toma muchas veces los valores sociales, la cultura y todo eso, y le da un realce. Pero en este caso, Él tumbó esa idea de la cultura. El mayor servirá al menor. Dios invierte el orden, el fuerte depende y el débil prevalece. Esa fue la historia de la elección. En el idioma hebreo, la idea no es solo servir, es como decir, el que parece fuerte termina dependiendo del que parece débil. Las cosas cambian acá. O sea, Dios cambia el orden de lo que nosotros creemos lógico. El árbol no crece cuando la gente quiere, crece cuando las raíces están listas. Esa es la lógica. En ese contexto cultural, y usted lo encontrará en el capítulo 25, el mayor heredaba todo, el mayor mandaba, el mayor seguía la historia, pero Dios invierte todo eso. Y Él dice, no señores, esta vez no es así, no va a ser así. No porque el mejor sea mejor, el menor sea mejor, no. Ni porque el mayor sea peor, no, esa no es la lógica. Sino porque la promesa no sigue la cultura, sigue el plan que Dios trazó. Y ese plan que Él trazó era llegar hasta Cristo. ¿Por qué? Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué si Dios no interviniera en ese asunto del mayor es el que va a dominar, es el heredero, el mayor, el menor servirá al mayor? Es porque si Dios sigue con ese aspecto cultural, el ser humano terminaría creyendo que todo lo que está pasando es el resultado de su inteligencia, de sus decisiones y de su propio esfuerzo. Entonces, por eso Dios, no, esta vez no va a funcionar así de esa manera. El menor es el que va a ser, el mayor aquí en este caso. Entonces le invierte todo eso. Esto salió, si Dios hubiera seguido la cultura, que el mayor servirá y se invierten todos estos valores. ¿Cómo? El menor servirá al mayor, el menor servirá al mayor y el mayor servirá al menor. Si eso se sigue así, entonces la gente diría, hombre, somos nosotros los aportantes de la salvación. Imaginémonos por un momento que todo hubiera seguido ese orden natural. El mayor hereda, el mayor lidera, el mayor continúa, todo perfecto, todo dentro de la lógica. Pero entonces la historia diría, así se construyó el pueblo, porque lo hicieron correctamente. Y Dios no iba a permitir eso, no lo iba a permitir. Por eso entonces interrumpe ese sistema para que quede claro que lo que viene no es producto de la habilidad humana, sino de su intervención divina. Entonces Dios cambia el orden, porque nadie se va a robar su gloria. ¿Esa parte queda clara? Ok. Entonces, elección en este capítulo 25 no significa, este me cae mejor, porque así se ha explicado en muchas ocasiones. Este me cae mejor, ni este se salva y este otro no. Eso no significa eso. Significa, este es el camino que yo voy a tomar para llegar a Cristo. Significa eso, este es el camino, voy a escoger a este. El menor es el que va a hacer el camino por donde voy a llegar a Cristo, no el mayor. Voltea la cultura. ¿Queda claro eso? No es predestinación a salvación, no es libre albedrío, es predestinación no, sino elección de por dónde es que Dios decide que va a llegar Jesús. Y va a ser por el menor, no por el mayor. Así que aclarado eso, uno puede decir, el mayor servirá al menor.
Servir implicaba en ese momento dependencia, no solo subordinación. Elección, téngalo presente, no es favoritismo, es dirección del plan. En la Escritura, Dios escoge para cumplir su propósito, no por méritos humanos. ¿Qué otra clave uno puede tener acá? Y es que la cultura daba primacía al mayor, y Dios rompe ese orden para afirmar que la promesa depende de Él. Y la elección es el medio por el cual Dios asegura que su plan redentor avance hacia Cristo. Entonces, ¿qué me pide Dios con este pasaje acá para nosotros? ¿Qué me pide Dios? No confiar en mi lógica, porque aquí hay una lógica y es porque Dios está demorando. Entonces, no confiar en mi lógica, sino alinearme con su propósito, aunque yo no lo entienda. Esto de la elección, vamos a ver si tengo aquí la otra diapositiva. El árbol no crece cuando la gente quiere, crece cuando las raíces están listas. Entonces la verdad de este pasaje que estamos leyendo de la elección, Dios no sigue mi lógica, Él cumple su propósito. Entonces el contexto en ese tiempo, el mayor heredaba, el mayor mandaba, el mayor continuaba la historia, pero Dios dice esta vez no. La promesa no sigue la cultura, sigue el plan de Dios. La lección o elección, explicación simple, para que quede aquí ya más claro. No es, este me gusta más, este sí, el otro no. Es, por aquí voy a hacer o va a avanzar mi plan para llegar a Cristo. Y la aclaración que debemos de tener es, Dios decide por dónde pasa la promesa, no por mérito humano. Esto para que lo tengan presente, porque a veces se suscitan ideas de predestinación, de cuestiones de que Dios elige a alguien para que sea salvo y al otro para que sea condenado. Eso no es lo que está tratando el tema acá. ¿Cómo entonces respondieron al proceso? Aquí encontramos que Esaú cambió el privilegio por lo inmediato. ¿Qué pasó con Esaú? Cansado, no quiso preparar su almuerzo, entonces cambió el privilegio de ser el que iba a heredar todo, el primogénito, y se lo vendió a su hermano. Entonces no valoró la promesa. Ahí no se habla de vida eterna, que cambió su primogenitura como si fuera vida eterna. No, fue un privilegio cultural, heredar todo, como si usted heredara de alguien todo, y los otros quedaran mirando para el páramo, sin nada. Eso era lo que pasaba. Jacob quiso lo correcto, pero mal, no esperó el proceso. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Si lo conocemos la historia, se confabuló con su mamá y engañaron al papá. Isaac decidió por preferencia, él siempre prefería ¿a quién? A Esaú. Entonces filtró lo espiritual por lo emocional y igual fue engañado. Rebeca, que ahí es donde uno no entiende por qué Rebeca, si tenía la palabra de Dios que le había dicho, porque ella estaba con unos dolores de cinta impresionante y ora, y Dios le dijo que habían donaciones ahí, que estaban peleando, y que ahí entonces es donde le dice, el menor será servido por el mayor, le cambió todo, no el mayor será el que servirá, será servido por el menor, sino que el menor es el que va a ser el primero, ahí en ese caso. Entonces, ella tenía esa palabra, pero se adelantó y engañó, un error humano. Forzó lo que Dios estaba obrando, como lo hizo Abraham y Sara, que le ayudaron a Dios, y acuéstese mijito con ella, que tiene un hijo y ese hijo será mío. Y mira el problema, y aquí Rebeca también hizo lo mismo. Entonces, tener promesa no garantiza saber manejar el proceso. Hay que andar muy bien de la mano del Señor. Así que encontramos a esos personajes ahí, y hay un nivel acá de estudio que uno puede encontrar, y es lo siguiente. Isaac prefiere. ¿A quién prefiere? Rebeca manipula, Jacob engaña. Estas son decisiones reales de la gente, pero es su responsabilidad. Ellos hicieron como quisieron hacer. El ser humano actúa y responde por ello.
Sigamos con esta explicación. Aquí uno tiene que encontrar algo y porque uno se pregunta, o yo me pregunto, pero ¿por qué ellos, Rebeca manipuló? ¿Por qué Isaac, siendo tan espiritual, filtró su espiritualidad por una preferencia? Prefería más un hijo que al otro. Jacob participó del engaño, de la manipulación que estaba haciendo la mamá. Uno se pregunta eso, entonces el mayor servirá al menor. Ya Dios había establecido la dirección. El propósito de Dios avanza aún en medio del desorden humano. Y si miramos la vida de estos personajes, fue un desorden, ¿sí o no? Isaac prefería, era un hijo. Y de una, hay que decirlo, él tuvo que haber sabido que Dios le había dicho a Rebeca lo que Dios ya iba a cambiar. ¿Y qué es lo que encontramos acá? Es que Dios no aprueba, pero tampoco lo detiene. El pecado de nosotros no lo va a detener a él, ¿o sí? No, el error de nosotros no lo va a detener a él. Entonces, Dios no necesita el engaño que hizo Jacob. Dios no necesita la manipulación que hizo esta señora Rebeca. Y Dios no necesita la preferencia de Isaac, porque él prefería a Esaú que a Jacob. O sea, él no va a trabajar con esos asuntos nuestros, no. Él tiene un propósito y el propósito era que el mayor servirá al menor. Y ahí, no importa los errores, ni los pecados, ni las falencias, no. Su propósito no se cancela. Entonces Dios no aprueba el desorden que hay en esta familia, pero tampoco se detiene por él. Nada de eso lo va a detener. No, es que Javier hizo esto mal, entonces no, paremos un momentico. No, él sigue su proceso. ¿Cómo explica la Biblia? Génesis muestra el hecho. Génesis muestra este hecho y es que Dios dijo, el mayor servirá al menor, o sea, cambió todo patas arriba. Romanos viene a explicar ese principio. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. Entonces, el hombre actúa, hacemos lo que tenemos que hacer, cometemos errores y infinidad de cosas, pero el cumplimiento final depende es de Dios. Y hay que mirar que no es caso aislado lo que le pasó a esta gente, a Isaac, a Rebeca, a Jacob, no fue un caso aislado. Mire, por ejemplo, se sigue el mismo patrón. Dios utiliza lo que ellos hicieron malo. José, por la maldad humana de sus hermanos, fue vendido, entonces Dios lo usa para salvar. Usa la maldad y la pone en un buen propósito. Es decir, usa eso malo de ellos para ponerlo en un reino que luego será la salvación del mismo pueblo de Israel. David fue un pecado real y tuvo consecuencias. Dios sostiene su propósito, que es a través de él que va a venir Jesucristo. Y aquí es donde vemos lo más hermoso y es que la cruz, hay traición. El hombre traicionó. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas. Lo golpearon, lo maltrataron, lo crucificaron. Y Dios toma todo eso, esa traición y esa injusticia, y es el centro del plan de la redención para nosotros. O sea, mire, lo malo que hace el hombre lo usa Dios para nuestro bienestar. El mal humano no detiene el plan de Dios. Eso es importante dentro de este pasaje de la elección. Entonces, soberanía y responsabilidad. Dios es soberano, sí, pero el ser humano es responsable y eso no se cancelan, conviven. Dios es soberano, pero usted y yo decidimos. Responsabilidad sobre nuestros asuntos y eso no va a cancelar la voluntad de Dios. Y aquí es entonces donde volveríamos a esa ilustración del árbol y es, arriba puede haber caos, lluvia y tumba las flores, que van a dar los frutos, insectos y todo eso, por abajo está el proceso, sigue el proceso. Mi error no detiene a Dios, pero sí me hace responsable. Quiero conectar con Romanos 9, esa historia de la elección de Jacob. Para que esto quede claro acá y es,
¿Cómo explica la Biblia lo de Génesis 25? Lo explica en Romanos 9. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Romanos 9:10 para quienes quieran verlo luego. Aquí no está hablando de que el hombre no actúa. No está hablando de que el hombre no actúa, sino que el cumplimiento final depende de Dios. Romanos 9 dice, ¿falló Dios? Pregunta Pablo. No. La palabra de Dios no falla. Versículo 9. No todos los hijos de una familia llevan la promesa. Israel, los hijos de Abraham, todos son de la misma sangre, pero Dios escoge por dónde sigue su plan. Y Él dice, el mayor servirá al menor. O sea que Dios puede cambiar el orden. Es lo que dice Romanos 9:12. No es quién es mejor, es por donde Él decide trabajar. Otra clave, a Jacob amé, Romanos 9:13. No significa que me cae mejor y el otro yo lo odio, no. Significa, por aquí voy a seguir mi plan. Escogí a este hombre para que por ahí llegara Jesús. Otra clave, no depende del que quiere ni del que corre, Romanos 9:16. No es del esfuerzo humano, es porque Dios cumple lo que promete. Entonces Dios no está decidiendo quién se salva con este pasaje de Génesis 25 y Romanos 9, no está decidiendo quién se salva, está decidiendo por dónde traer esa salvación. Dios no escoge al mejor, escoge el camino para cumplir ese propósito, así de sencillo. Es como decir que Dios o alguien ve varias carreteras que van a llevar a un lugar y entonces las carreteras llevan al mismo lugar, pero él dice, no, yo me voy a ir por esta porque me gusta más esta y esta me lleva directo. Eso fue lo que hizo Dios. No es salvación, para que eso quede muy claro. ¿Queda claro eso? Ok. Y nosotros hoy con este pasaje, Esaú cambió el privilegio por lo inmediato. Jacob quiere lo de Dios a su manera. Isaac sabe lo correcto, pero elige lo que le gusta. Rebeca sabe la promesa, pero no espera. Entonces, Dios no depende de mi perfección, pero mi respuesta sí revela cómo está mi corazón. No sé si usted y yo nos ubicamos en alguno de estos. ¿Quiénes se ubican con Esaú? Que cambian los privilegios de Dios, no salvación, sino los privilegios de Dios, las buenas, regalos, por algo que es pasajero. ¿Quiénes se ubican con Jacob? Quiere lo de Dios, pero a su manera. Señor, yo sí quiero, pero... y pone el pero. ¿Quiénes nos identificamos con Isaac? Sabemos lo correcto, pero elegimos lo que nos gusta, y no todo lo que nos gusta nos conviene. ¿Quiénes como Rebeca? Saben la promesa, pero no esperan, se desesperan y ayudan a Dios. ¿Todas aplican? Ah, bueno. Entonces, no falle en esa diapositiva. ¿Cómo estoy respondiendo? Entonces, ¿estoy desesperándome porque no veo fruto? Bueno. La oración, dejé de orar porque no veo resultados, no veo cambios. Bueno. Corazón, cambió lo eterno por lo inmediato, porque mis decisiones pueden cambiar mi fe. Decisiones humanas me pueden hacer cambiar mi fe. Decisiones, quiero ayudar a Dios a mi manera. Eso nos fascina, ¿cierto? Afectos, elijo lo que me gusta sobre lo que Dios dijo. También, bueno. Espera, ¿estoy forzando el tiempo de Dios? Bueno, si no veo nada, creo que Dios ya está orando en lo profundo. Ahí sí, como que... yo creo que en esa sí no. Si no veo nada, creo que Dios ya está orando en lo profundo, porque si usted respondió todas esas otras, esta no le va a dar. Esa no le da. Todavía no le da.
Así que Cristo, elección por gracia. Mire, aquí encuentra uno en este pasaje a Cristo muy sencillito. Génesis 25, Jacob es escogido sin mérito. ¿Y qué dice la Escritura? Nosotros no tenemos méritos para nada. La verdad bíblica, la salvación no es por obras, es por gracia, dice Efesios. Cumplimiento en Cristo. Dios sigue escogiendo no al perfecto, sino al que ama, al que lo ama a Él. Y Dios no me salvó porque yo era bueno, sino porque Él es bueno y misericordioso. Inclinemos nuestra cabeza y oremos al Señor, porque es lo que debemos de aprender en esta enseñanza. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque podemos ver en esta enseñanza, Señor nuestro, que como las ilustraciones, estoy arrancando el árbol porque no veo frutos, porque sin darme cuenta de que Dios ya está haciendo raíces profundas, como no veo nada, desisto. Respondas a esa pregunta. Estoy dejando de orar porque no veo cambios, cuando en realidad ahí es donde Dios está obrando en lo más profundo. Y como el corazón de Saúl, estoy cambiando lo que Dios me dio por algo rápido, como quien vende la cosecha por un plato de comida. Esas decisiones de Jacob, estoy tratando de ayudar a Dios con mis manos, engañando, en vez de esperar lo que Él ya prometió. ¿Cuántos de pronto tienen sus ganancias y su vida se sustenta por el engaño, por la extorsión, por la mentira? Cuando Dios te puede bendecir como debe de ser correctamente. Estoy eligiendo lo que me gusta, aunque sé que no es lo que Dios dijo, porque no siempre lo que me gusta es lo que me conviene. Si hoy no veo nada, ¿tengo fe para creer que ya hay algo creciendo dentro de mí? Y recordemos, en Génesis, Dios escoge a alguien para su plan. Dice, por acá va a llegar Cristo. Y en Cristo, en el Nuevo Testamento, Dios ofrece salvación por gracia a todo el que le cree. Gracias, Padre, en esta oportunidad por permitirnos hablar de tu palabra y de este pasaje tan hermoso. Estamos en tus manos, mi Dios y mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.